答えろドモン流派東方フライは王者の風よ全身系列電波狂乱見よ東方は赤く燃えている。 Este es el origen de las especies, y no, si no entendieron nada de eso, tal vez no han visto suficiente G Gundam. En el año 1979 llega Mobile Suit Gundam, de las manos de Yoshiyuki Tomino. El anime derrumbó todas las barreras del género mecha. Los robots indestructibles quedaron en el pasado, siendo reemplazadas por armas industriales. La fantasía juvenil se transformó en una cruda historia de guerra, y la lógica y el realismo tomaron las riendas del género. La franquicia tuvo un inicio lento, pero eventualmente se convirtió en uno de los iconos del anime a nivel mundial. Al Gundam original le siguieron secuelas, y secuelas, y secuelas. Lo que antes parecía innovador se volvió repetitivo, y el público ya estaba algo agobiado, sin mencionar que el realismo se había vuelto la regla habitual del mundo mecha. Por la necesidad de vender más figuras y renovar la franquicia, Bandai y Sunrise realizaron un cambio drástico. Gundam había establecido el patrón actual, y no podía ser nadie más que el mismo Gundam el que lo rompiera. Así, en 1994 nos llega la serie más diferente de Gundam hasta la fecha, Mobile Fighter G Gundam. G Gundam fue la primera serie en tomar lugar en un universo alterno, en este caso es el año 60 del Future Century. La humanidad se ha desplazado al espacio y ha dejado a la Tierra en una situación precaria. Tratando de dejar las guerras de antaño, los gobiernos de las colonias han inventado un sistema diferente para definir quién gobierna sobre la humanidad, y para ello inventaron el Gundam Fight, un torneo de artes marciales en robots gigantes. Cada país envía un representante con su Gundam respectivo a la lucha. Toda la Tierra es el ring, y el último país gobernará sobre toda la humanidad. La historia se enfoca en Domon Kashu, el representante de Neo Japón, porque... Domon llega a la Tierra con solo dos propósitos: exonerar a su padre al ganar el torneo y encontrar el misterioso hombre de la foto que siempre carga consigo. Pero la Tierra es el ring, y todos los demás luchadores tienen sus motivos para participar. Solo uno ganará, y en medio de los puños ardientes, que amistades y rivalidades se formarán. ¿Quién será el Gundam de Gundams? Una de las cosas que más destacan en internet sobre G Gundam es la naturaleza de sus diseños, tanto para los humanos como los robots. Verán, G Gundam toma los estereotipos de todos los países participantes y los explica a sus diseños. A algunos les va bien. China tiene un monje y un Gundam dragón. Otros son algo aleatorios. Portugal tiene un diseño de payaso. Y algunos se pasan con los estereotipos creando cosas algo racistas como el famoso Gundam Tequila de México. Y otros simplemente están en las drogas. Alemania tiene un puto ninja vestido en los colores de la bandera piloteando un robot con un uniforme militar que lanza kunais. Pero el hecho es que estas relaciones son exclusivamente visuales. Sí, los diseños son ridículos e incoherentes, pero nunca nadie se burla de esto. Cada unidad y personaje se trata con el mismo nivel de respeto. Los elementos autóctonos solo forman la base de los personajes, no son su identidad. Y de hecho todos los personajes son bastante memorables, con motivaciones y deseos realistas. La premisa es solo un medio para explorar los personajes, que tienen caracterizaciones muy coherentes y aplicables a la vida real. Desde querer mantener vivo un legado, ya sea que estés en el torneo por la gloria o por la lealtad a tus amigos, cada personaje supera lo ridículo de su apariencia para volverse en algo más. El Real Robot que predominaba Gundam no está aquí. Esto es un show de super robot de principio a fin. Los Gundam tienen habilidades incomprensibles y que no se verían mal en shows como Dragon Ball Z. Son dinámicos, superpoderosos y representan fielmente cada movimiento de sus pilotos. Y es aquí donde entra el otro ángulo. Me refiero al Gundam Fight como un torneo de artes marciales porque los Gundam aquí no son pilotados con palancas. Copian cada uno de los movimientos de los luchadores. Y estos son artistas marciales y peleadores de la mejor categoría. Así que el segundo género predominante de G Gundam es el de las artes marciales. Cada episodio cuenta con su encuentro obligatorio. Los personajes crecen a través del entrenamiento y se entienden con los puños. El combate es algo tanto mortal como bello, y aun si su animación no es la más moderna, lo transmite bien. Así que por ambos lados lo que define a G Gundam es el estilo, mientras que los personajes mantienen centrado el guión y al televidente. Si eres de los que necesitan que su mecha sea realista, oscuro y deprimente, G Gundam te parecerá un insulto. Pero vamos, ponle una sonrisa a esa estoica cara. En su premisa G Gundam mantiene todos los elementos básicos: la exploración espacial, el racismo, la discriminación y la inevitable realidad de la guerra. Para todos los demás que les gusta lo épico y algo ridículo, como fue Gurren Lagann o Kill la Kill, G Gundam tiene ese mismo corte. Y si bien su longitud y la fecha del producto puede alejar a algunos, es a mi opinión un viaje que valió la pena.
Si el lo tuyo es el anime con proporciones épicas, te puede gustar mi mini reseña de Unlimited Blade Works. Es tan épico que inventó el Gar. Y si estás de humor para más acción robótica nostálgica, la historia de Bionicle tiene lo que necesitas. Dicho eso, esta mano brilla con increíble poder. Su ardiente puño me invita a apoyarte. Toma esto, mi pulgar arriba, mi suscripción y mis redes sociales.